Climate Tech son tecnologías para combatir los desafíos del cambio climático. Y lo peor de esos desafíos es que son exponenciales. Y ese es algo de bueno, nos pasó a todos en el COVID que hablamos del concepto de exponencialidad. El concepto de exponencialidad los humanos nos ven bien extraño. Es un concepto bien artificial. Nos cuesta mucho entenderlo, aceptarlo y entender cómo cuando algo se compone, cuando algo puede tener un efecto y ese efecto empeora, el efecto que sigue, eso genera cosas muy grandes muy rápido, es lo que pasó en COVID. Entonces, los desafíos del cambio climático es que los efectos son exponenciales, ¿sí? O sea, venimos mal, estamos mal y cada vez vamos a estar más peor y se acelera el desafío. Y lo que propone el mundo de la tecnología es, oye, pero si hay un lugar donde hay herramientas exponenciales, la tecnología puede traer herramientas, genera herramientas que pueden acelerarse a la misma velocidad que el problema. Entonces, si hay un lugar que tiene un shot, una capacidad de hacer un intento contra el cambio climático, es la tecnología, ¿sí? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial. Soy Peter Ostoich y hoy nos acompaña Jairo Trag, CEO y cofundador de Quilimo. Jairo, muy bienvenido a Revolución Circular. Hola Petar, ¿cómo estás? Un gusto y un placer estar acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te confieso, Jairo, hemos seguido desde Revolución Circular muy de cerca todo el desarrollo que han hecho a través de Quilimo y además en varios capítulos, particularmente con nuestros amigos de Microsoft, ya ahondamos un poco en la colaboración que ustedes están desarrollando y el gran trabajo que están haciendo en este tema tan importante que es el uso eficiente de un recurso vital como es el agua. Pero antes de entrar en materia, Jairo, y como contexto general para quienes nos escuchan en Chile, Argentina, todos los rincones de América Latina y el mundo, te agradecería que nos contaras cuál es la historia de Quilimo y cuáles son sus principales líneas de negocio. Es una larga historia. Quilimo nace hace 10 años, en 2014, ¿sí? Con uno de los cofundadores, Juan Carlos. Veníamos de terminamos la universidad, fundamos una compañía, somos los dos ingenieros en computación. Fundamos una compañía y la fundimos. A los 3 años la cerramos, la quebramos. Pero entendíamos que esa compañía trataba de hacer tecnología para el agro. Entendíamos que había más oportunidades en el agro, que era simplemente un desafío de ejecución que tuvimos en esa primera empresa. Y con todos esos aprendizajes a cuestas decidimos fundar Quilimo en 2014. Y unos meses después se sumó Rodrigo Ticera, que es un ingeniero agrónomo, experto en riegos, en irrigación. Y más adelante sumó Tatiana Malvasio, que es experta en gestión de personas, ¿sí? A partir de eso, y que vienen de trabajar mucho en la economía circular. Y ese es el equipo fundador de Quilimo. Quilimo nace inicialmente como una startup para recomendar a los agricultores que riegan cómo regar, ¿sí? Nuestro software le recomienda a los agricultores en texto plano, de una forma bien simple, tiene que regar 2 horas mañana, ¿sí? Y hace todo esto sin tener que instalar ningún tipo de hardware en el campo, solamente con datos, ¿sí? Sin ningún tipo de aparatos, sin nada puesto a campo, solamente con datos que están dando vueltas, podemos saber cuánta agua necesitan los cultivos, ¿sí? Ese es un modelo de negocio de software as a service que muchas compañías intentamos en tecnología para el agro, ¿sí? Y que hubo un mini boom allá por 2016 hasta 2020, 2021, de que íbamos a crear un software para la gestión agrícola de distintas variables, riego, fertilidad, lo que sea, y que ese software iba a generar una compañía de escala suficiente, ¿sí? La realidad es que esa tesis en general falló, ¿sí? Porque se encontró con muchísimos desafíos en distintos órdenes, pero en nuestro caso el desafío con el que se encuentra esa tesis de voy a construir una compañía global, escalable, con una herramienta que ayuda a gestionar mejor, la tesis, el límite de nuestra tesis fue a gestionar mejor ¿qué? El agua. Buenísimo. ¿Y cuánto vale el agua? Nada, ¿sí? La realidad es que el agua que utilizan los agricultores para regar sus campos vale poco y nada, ¿sí? ¿Está? Ellos pagan por bombear el agua, es decir, el costo de la electricidad, combustible para moverla, pero tampoco es tanta plata. Es algo, pero no es tanto.
Y hay una razón para eso, ¿sí? Y la razón es que todos queremos producir nuestros alimentos. Los países quieren producir sus alimentos. Si el agua valiese lo que precio completo, no tendríamos alimentos. Y la verdad que eso no es algo que queremos, ¿sí? Entonces, en esa tensión agua-comida, que existe la tensión agua-comida-energía, es más grande, pero bueno, el nexo agua-comida-energía, en esa tensión agua-comida, el agua vale poco versus el valor de la comida. Entonces, habiendo entendido esto, nos pusimos a buscar la forma de alterar esa ecuación, al menos un poquito, ¿sí? Y es por eso que pasamos casi un año haciendo esto, estoy hablando ya 6 años, 7 años en el proceso de desarrollo de la compañía. Entendimos que no podíamos escalar de la forma que queríamos escalar y nos pusimos a hacer un proceso de stakeholder consultation. Es una palabra fancy para decir hablar con gente, ¿sí? Hablamos con gobiernos, con academias, con ONG, y al final de ese camino descubrimos que había empresas que querían comprar beneficios volumétricos, ¿sí? ¿Qué es esto? Es agua ahorrada, ¿sí? ¿Y por qué querían comprar beneficios volumétricos? Porque las empresas entienden que muchos de sus riesgos operativos que amenazan su continuidad operacional están asociados al agua y lo tienen medido. Las empresas tienen internamente un número que se llama Value at Risk, que es valor en riesgo, y ese valor en riesgo le dice cuánto tiene el riesgo asociado al agua, ¿sí? Está por falta o por exceso, dependiendo de dónde estés. Entonces, contratan a empresas como Quilimo para que trabajen con sus vecinos, agricultores, en nuestro caso, para que los vecinos reduzcan el uso de agua y así ayudar a que el riesgo de la región donde operan sea menor asociado al agua, ¿sí? Ese espacio es un espacio en desarrollo que está creciendo muchísimo y nosotros somos uno de los proveedores de beneficios volumétricos más grandes del mundo. Esto pasó, el primer contrato lo cerramos en Chile, en la cuenca del Maipo, hace 2 años y medio, y hoy tenemos contratos para restaurar unos 40 millones de metros cúbicos en 10 regiones altamente estresadas de Latinoamérica, en partnership con estas empresas grandes, pero trabajando con el agricultor, que es el que puede ahorrar agua, para incentivarlo a que haga ese ahorro con incentivos económicos directamente. Y bueno, es largo y complejo el modelo, podemos ir a fondo durante esta charla. Antes de continuar con la entrevista, te quería contar que en SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollamos capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Desde hace 56 años que nuestros productos y soluciones aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. SQM Yodo Nutrición Vegetal, soluciones para el desarrollo humano. Súper interesante, qué buena vuelta de tuerca que le dieron, porque realmente, y llega a ser paradójico, ¿no? Que el agua tenga un valor tan bajo, siendo que es lo que comienza todo, y clave lo que señalas, este nexo agua, alimentos, energía es vital, pero ¿cómo lo están viendo ustedes? Casi como es una ingeniería inversa lo que están pensando, ¿no? Casi pensando en negativo, el cómo están enfrentando este no uso del agua. El beneficio es el no uso del agua finalmente. Algo que está, un concepto que alguien nos explicó mejor que yo de lo que hacemos, es, y que es muy importante en la conversación circular que tú empujas, ¿no? Es el concepto de cuáles son los límites del sistema, ¿sí? Uno Exacto. va a optimizar ciertos sistemas y lo mira dentro de un límite definido que uno define, ¿no? Y nosotros estamos mirando el sistema agrícola dentro de los límites del agricultor y de su economía, ¿sí? Cuando expandimos los límites del sistema e incluimos a los vecinos que usan el agua, de golpe ese recurso que valía nada tiene muchísimo valor para el otro, ¿no? Y entonces así podemos construir un modelo de negocio escalable, que es lo que está pasando ahora. Exactamente, esa visión holística, esa visión sistémica que impone por lo menos la economía circular. Jairo, Quilimo se define como una climate tech latinoamericana que se enfoca en esta visión, en esta mirada de la seguridad hídrica. Primera pregunta, para quienes no están familiarizados con el concepto, ya que cada día aparecen nuevos conceptos. Primero, ¿qué es una climate tech? Y segundo, ¿qué los inspiró a centrarse en esta área tan específica? No sé si nos puedes contar algunos casos
pero lo que señalaste al comienzo creo que dio un marco muy bueno de la inspiración además. Climate Tech son, es un concepto que nosotros empujamos muchísimo, un concepto global, no lo inventamos, pero incluso en Chile, Andrés Ramos, que es parte del equipo de Quilimo, fundó la Asociación Climate Tech chilena, ¿sí? Y también hemos cofundado la Argentina. Climate Tech son tecnologías para combatir los desafíos del cambio climático, ¿sí? El cambio climático nos trae muchísimos desafíos y lo peor de esos desafíos es que son exponenciales, ¿sí? Y ese es algo de bueno, nos pasó a todos en el COVID que hablamos del concepto de exponencialidad, ¿sí? El concepto de exponencialidad los humanos nos ven bien extraño, es un concepto bien artificial, nos cuesta mucho entenderlo, aceptarlo, ¿sí? Eh, y entender cómo cuando algo se compone, cuando algo puede tener un efecto y ese efecto empeora, el efecto que sigue, eso genera cosas muy grandes muy rápido, es lo que pasó en COVID. Entonces, los desafíos del cambio climático es que los efectos son exponenciales, ¿sí? O sea, venimos mal, estamos mal y cada vez vamos a estar más peor y se acelera el desafío, ¿sí? Y lo que propone el mundo de la tecnología es, oye, pero si hay un lugar donde hay herramientas exponenciales, la tecnología puede traer herramientas, genera herramientas que pueden acelerarse a la misma velocidad que el problema, ¿está? Entonces, si hay un lugar que tiene un shot, una capacidad de hacer un intento contra el cambio climático, es la tecnología, ¿sí? Y eso es el mundo climate, que son soluciones tecnológicas para combatir los desafíos que trae el cambio climático. Estos desafíos tienen generalmente dos dimensiones. Mitigación es emitir menos gases de efecto invernadero, ¿sí? O capturar carbono en la atmósfera para reducir la carga de carbono en la atmósfera. Y adaptación. Adaptación es adaptarnos a todos los impactos que va a tener el cambio climático. Como por ejemplo, la zona central de Chile se está desertificando, ¿sí? Está ahí, es clarísimo el proceso de aridificación inicialmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Y eso vamos a mejorar, pero no va, difícilmente vuelva para atrás, digamos. Entonces, ¿cómo nos adaptamos y adaptamos a la población, a la comunidad ahí, a, a ese desafío? Bueno, eso es, en general, la adaptación tiene que ver con agua. Hay un dicho que dice que si el cambio climático es un tiburón, el agua son los dientes. El cambio climático no solo lo sentimos por el agua, ¿sí? Está por inundaciones, por sequía, pero lo sentimos a través del agua. Nadie huele si hay o no dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono es inoloro, no nos damos cuenta. Si fuese oloro, no, sería más fácil, creo. Pero como no vamos a oler, no nos preocupa o es difícil de percibir versus la sequía o la inundación, eso sí lo podemos percibir. Y entonces es así como sentimos. Entonces, mitigación y adaptación al cambio climático, Quilimo trabaja en agua y en agricultura, que es principalmente adaptación. Súper, oye, qué interesante de hecho, primera vez que escucho este enfoque o sea, primero, la dificultad que tenemos como seres humanos de pensar exponencial, el efecto compuesto, estamos casi diseñados para pensar lineal y eso nos conlleva muchísimos errores, pero qué interesante cómo describes, claro, los efectos negativos exponenciales del cambio climático y cómo una industria, la industria 4.0, ya que hablamos de cuarta revolución industrial, es la única que nos puede ofrecer resultados exponenciales. Así que muy bonita esa forma de plantearlo. Y ahí, Peter, algo en conexión a lo último que decía de adaptación versus mitigación. Si tú miras las conversaciones de las COP, ¿sí? Algo que viene pasando cada vez más claramente es que entendimos que no vamos a llegar a mitigar. O sea, no vamos a llegar a reducir Mm, las emisiones y capturar todo el dióxido de carbono para no superar la barrera del 1,5 grados o de los 2 grados, ¿sí? Ya está. mm. No quiere decir que no hay que seguir con todas nuestras energías peleándola, pero ya entendimos que las barreras iniciales que nos configuramos no las vamos a alcanzar. Entonces, la adaptación toma una gran parte de la agenda, porque tenemos que adaptar lo suficientemente rápido como para que, sobre todo, las poblaciones vulnerables no terminen sufriendo de forma significativa el impacto de lo que ya va a pasar.
Efectivamente, efectivamente. Realmente es una noticia muy dura, pero que nos llama también a poner los pies sobre la tierra y poner los esfuerzos donde debemos colocarlos, Jairo. Tal como describías, trabajan desde Quilimo muy cercanamente a agricultores y a actores de diversas industrias. ¿Cómo crean y gestionan esta conexión para garantizar el impacto en la seguridad hídrica que impulsan desde Quilimo? Nosotros lo que hacemos es conectamos con empresas que quieren invertir en seguridad hídrica. Son empresas que tienen publicadas metas de agua, que son objetivos alrededor de la seguridad hídrica en las zonas donde operan. Generalmente es restaurar a la cuenca el 120% del agua que uso. Eso se llama agua positivo. Estas empresas nos piden ahorrar ciertos volúmenes de agua, nos dan un número y nosotros evaluamos si en ese lugar podemos conseguir que ciertos agricultores ahorren esa cantidad de agua a través de nuestro conocimiento previo y el conocimiento de la zona. Le presentamos a la empresa un plan, que generalmente son planes de 7 a 10 años, que dice todos los años vamos a ahorrar estos metros cúbicos de agua en esta región con este tipo de intervención y las empresas nos dicen que sí o que no. Una vez que nos dicen que sí, nos damos vuelta, empezamos a trabajar con el agricultor. em, y al agricultor le diseñamos un plan de incentivos, que si él tiene un impacto en agua, como nosotros lo queremos, y con ciertos parámetros, le pagamos por habernos usado. ¿Sí? Somos una de las primeras empresas de tecnología para el agro que le paga a los agricultores por ahorrar agua y eso genera un impacto de velocidad en la adopción. Un ejemplo es, y le voy a nombrar mucho porque es una cuenca que además que es una de las cuencas más estresadas del mundo, que es la cuenca del río Maipo, es uno de los lugares donde más temprano iniciamos con este tipo de proyectos. Cuenca del río Maipo tiene un make-up de agricultores muy particular porque es una zona de campos más pequeños en Chile, ¿sí? Entonces son agricultores más tradicionales, muy difícil de convencer para que usen tecnología, ¿no? Está en la mayoría de los casos. Nos costaba muchísimo expandirnos en esa región. Teníamos 150 hectáreas como cliente nada más, o sea, una cantidad relativamente pequeña de clientes. Y este año vamos a terminar el año con casi 4.000 hectáreas de agricultores. Y el producto mejoró, pero es más o menos el mismo. Y lo que cambia ahí es el incentivo, ¿sí? Ofrecemos un incentivo que claramente le hace sentido al agricultor y que le permite tomar el riesgo de usarlos. Porque usar una herramienta que gestione bien el agua es muchas veces un aumento de riesgo, digamos, ¿sí? Y lo que estamos haciendo nosotros es compensarlo por ese aumento de riesgo que le está tomando a través del pago por servicio ecosistémico, ¿sí? Pago por el ahorro de agua. Súper, súper interesante. Realmente, y creo que es una inspiración para quienes están viendo y escuchando el capítulo de cómo darle completamente la vuelta a un modelo de negocio y de nuevo, apalancado por estas tecnologías exponenciales de la cuarta revolución industrial y siguiendo en esa línea tecnológica que es parte fundamental de nuestro podcast, Jairo. ¿Qué papel juega una tecnología que definitivamente nos levantamos y la vemos por todas partes, por los diarios, por X, por donde sea, que se habla todos los días de los nuevos avances, como es la inteligencia artificial? ¿Y qué rol juega esta tecnología disruptiva en las soluciones que ustedes están ofreciendo desde Quilimo? Quilimo tenía en su historia y en su forma de contarse la palabra AI antes de que fuera cool, digamos. Eh, primero, inteligencia artificial es una bolsa de cosas que quiere decir cosas, digamos, así como tecnología también, ¿no? Em, para ser precisos, nosotros, mi background y el background de mi co-founder inicial es ciencia de datos, ¿sí? ¿Está? Machine learning le decía en un momento. Bueno, Quilimo tiene un montón de piezas machine learning en el medio. Lo que todo el mundo hoy se refiere como AI, se refiere a modelos, inteligencia artificial generativa, ¿sí? Es decir, son modelos que pueden generar nuevas cosas en vez de predecir, ¿sí? Em, el papel que juega es súper interesante porque nosotros tenemos un usuario que tiene mucha heterogeneidad en su composición. ¿Qué quiere decir esto? Si yo agarro en la cuenca del río Maipo, seguramente tengo, y está, ¿no? Un productor que tiene un máster, ¿sí? Y que habla 6 idiomas, un productor agrícola, y otro productor que tiene la misma cantidad de hectáreas y que gana lo mismo, que es semianalfabeto y no terminó la primaria.
¿sí? ¿Está? Entonces, lo que vos tenés que a diferencia de otras tecnologías en el agro es que lo que hace tu usuarios, tu make-up de usuario es tan diverso, tan diverso, que adaptar la información para cada uno de ellos es caro, complejo, ¿sí? Y requiere mucha adaptación del lenguaje, ¿no? Es ahí donde la AI generativa tiene muchas oportunidades, estamos trabajando en esa línea, que nos permite resumir y construir modelos en lenguaje mucho más claro, ¿sí? Nosotros somos al final, como parte de la infraestructura de soporte del AI, ¿sí? Porque nuestros clientes principales son las empresas de tecnología, ¿sí? Las empresas, el limitante para la revolución de la inteligencia artificial hoy son instalar los procesadores suficientes para procesar los modelos. Eso es lo que lo está limitando. No es más grande porque no hay suficientes procesadores, ¿sí? Ni siquiera, es más, vamos más atrás, no es más grande porque no llegamos a fabricar tantos chips para instalar los procesadores, estamos bien atrasados. Pero bueno, la cadena se va llenando, ¿sí? A medida que se va llenando, lo que va a pasar es que va a haber cada vez más data centers, ¿sí? Centros de datos que tienen esos procesadores. Nuestros clientes todos tienen un plan bastante agresivo de expansión de estos data centers para procesar estos modelos. Y esos data centers utilizan mucha agua para enfriarse, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es ayudar a esos data centers que utilizan mucha agua a ser sustentables en los lugares donde operan, para que las comunidades que están ahí los acepten y les permitan estar ahí, ¿sí? Bueno, nuestra postura, y siempre se puede ir a la conversión más filosófica, es que si hay, debatamos, ¿qué necesitamos? ¿Más inteligencia artificial o más cerveza? Y elijamos cómo usamos cada litro de agua, em, y cada litro de agua tiene un uso de más o menos valor, digamos, ¿sí? Entonces, para nosotros las oportunidades y el impacto en la educación, en la salud, en todas las aristas de la vida diaria que tiene la AI es realmente exponencial y transformador, y va a ser muy transformador, y hay que acompañar esa revolución. ¿Qué va a pasar? Va a pasar. La otra opción es que un país que no nos gusta se instala todos los data centers ellos y listo, digamos. Esa es la otra opción que hay, porque va a pasar sí o sí. Entonces, habilitar esa revolución ayudando a que el impacto de su data center en lugares donde opera sea cada vez más bajo y más sustentable, es algo que, nada, que nos pone muy contentos en ser una pata necesaria para ese camino, ¿no? Y desde la economía circular nosotros decimos que este nuevo mundo se va a caracterizar por el I más que por el O, así que nuestra respuesta sería, es importante el agua para los data centers y para la cerveza, y ahí es donde la tecnología y esta nueva forma de hacer las cosas es tan importante, ¿no? Sabes que hay algo que me enseñó uno de los partners con los que trabajamos todo el tiempo en agua, que por lo menos en agua, el agua es un problema tan complejo que nos toca a todos, y nos toca a todos materialmente y espiritualmente. O sea, cada uno de nosotros tiene una relación media emocional con el agua, cómo la tomamos. Hay gente que le gusta sentarse a meditar al lado del río, que le gusta verla. Todos los humanos todos tenemos una relación con el agua. Es tan complejo el problema del agua que la solución en agua, por lo menos, y además lo puede atender al cambio climático y lo puede atender a la economía circular, es todos los de arriba. Viste que los multiple choice, tú te opción A, opción Exacto. B, opción C, todas las de arriba. La solución es siempre todos los de arriba. Tenemos que tratar de todas las formas posibles para que con suerte tengamos una chance a mover la aguja en el problema. Si no, tan complicado. Sí. Está bonita esa frase, las soluciones todas las de arriba, es como para acuñarlas. Jairo, ¿cómo nos explicarías, o si nos puedes explicar un poquito ya, porque tenemos un público también muy técnico, muy tecnológico, que les interesa ir un poquito más a la profundidad de la tecnología? Si nos pudieras contar cómo funcionan los sistemas de riego tecnificado y qué beneficios traen para los agricultores y el medio ambiente con lo que están desarrollando desde Quilim. Tenemos un software que recomiendan cuándo y cuánto regar y que ayuda a los agricultores a decidir cómo regar. Y lo que tenemos es un modelo de datos que mide el impacto de ese agricultor, midiendo vía un framework. Hay un framework que se llama BWBA, que son un framework para hacer contabilidad de los beneficios volumétricos, ¿sí? Asociado al agua. Nosotros con ese framework medimos cuánta agua ahorraron los agricultores y le reportamos a nuestros clientes, que a su vez auditan ese reporte y nos dicen si estuvo bien o mal lo que reportamos. Y un poco así funciona el proceso. Para eso utilizamos un montón de data. Tenemos un modelo que puede estimar cuánto regó un agricultor los últimos 5 años, ¿sí? Y eso lo hace con data que Quilimo tiene recolectada, y que con esa data calibramos un modelo que utiliza una combinación de datos satelitales y climáticos,
Y así hemos ido construyendo este modelo de conocimiento que puede validar que en ese lugar, en ese agricultor, en esa hectárea hubo un metro cúbico ahorrado de forma indiscutible. Y así funciona la tecnología del modelo. Yo con cada arista puedo estar 10 horas hablando, soy técnico personalmente, hago el mejor esfuerzo en estos podcasts más para el público general de contarlo más fácil, digamos, pero el modelo funciona en medir impacto, ¿sí? Eh, de lo que hizo el agricultor con Quilimo versus los últimos 3 años, en hacer que una compañía que quiere invertir en seguridad hídrica valorice ese impacto y compartir esas ganancias con el agricultor. Creo que en Revolución Circular, Jairo, puedes sentirte un poquito más libre de hablar técnicamente porque realmente con el feedback que recibimos y el perfil de las personas que nos ven y siguen, creo que les interesa mucho y tienen mucho conocimiento. Así que durante la conversación, por favor, siéntete con la libertad de hacerlo. Jairo, una tesis que hemos desarrollado, no solamente en el podcast, sino que en este tipo de conversaciones, y me quiero quedar aquí un poco en el tema tecnológico, es que si bien la agricultura es una industria madura, hoy está sufriendo también una fuga de talento, particularmente de las nuevas generaciones. Y la tesis que hemos ido escuchando es que también la incorporación de estas nuevas tecnologías, de la aparición de empresas como Quilimo, y el interés de empresas más grandes como sus clientes también en enfrentar estos problemas, puede significar una atracción para la juventud, para las nuevas generaciones, de volver a esta industria que es vital, ¿no? Para el planeta. ¿Has visto que esto está ocurriendo? ¿Es real esta tesis? ¿Qué entiendo? Yo creo que tiene desde que inventamos la agricultura, depende de la fuente, pero 10.000 años atrás, hasta acá, la cantidad de humanos dedicados a producir alimentos en proporción al resto al porcentaje total de la humanidad viene bajando. Ahora creo que está en 4% menos, ¿sí? No me quiero equivocar, pero está en un número bastante bajo. Desde el punto de vista de la historia, yo no te quiero regalar una narrativa, no quiero contarle una narrativa obvia, digamos, ¿no? Te cuenta que esta de la historia, producir alimentos es un trabajo dificilísimo, dificilísimo, ¿sí? ¿Está? Requiere estar para esa palta que se comieron hoy, o ese aguacate, requiere horas de recolectarlo al sol, digamos. Sí, y la verdad que nadie tiene ganas de hacerlo. No quiero romantizar la agricultura, ¿no? Requiere horas de viajar en una camioneta de un lugar a otro, requiere horas de estar en lugares sin conexión, sin instalaciones de primera calidad, requiere un montón de cosas que la verdad son una fuerza súper difícil. Yo lo que creo es que la tendencia de que con cuánta gente fabricamos los alimentos que comemos va a seguir en decrecimiento, es decir, si ahora me puedo estar equivocando en el número, pero no está muy lejos, 4% de la población va a ser 1 o 2 en 30 años, en 20 años, ¿sí? Va a ser la mitad. Lo que sí va a pasar y que creo que es donde la tecnología trae una oportunidad es, vamos a poder educar recursos mucho más rápido y más efectivamente. Creo que para mí uno de los lugares del AI que más me emociona es el espacio de la educación, ¿sí? Creo que ahí hay tanto, tanto para hacer y crecer que recién estamos rascando el borde, digamos. Creo que arriba de educar lo que va a pasar es que sobre todo en la parte más de arriba de la capa de la agricultura, que es el agrónomo, el gestor financiero de la compañía agrícola y que gestiona ese producto, esa parte sí necesitamos aumentarla porque hoy no tenemos suficiente gente en las carreras de agronomía, y necesitamos escalarla. Y sobre todo necesitamos escalarla con la práctica, porque uno de los grandes desafíos de las carreras de agronomía es que si tú seleccionas un profesional de la agronomía en cualquier país del mundo, es un profesional que estudia cómo son las mecánicas, el motor de un tractor, cómo se fabrica, cómo se cultiva una flor, una soya y una ciruela, digamos. Y no tiene nada que ver, digamos. Entonces tiene una profesión súper amplia en el scope de conocimiento, porque además es biología y después química, y después hay que bajarlo hacia la práctica, ¿no? Entonces me parece que aumentar la experiencia de esos agrónomos que recién se reciben que recién terminan la universidad va a ser bien importante y que por ahí está la oportunidad. Yo no creo que vengan a trabajar a la agricultura porque hay drones y es más cool, digamos, ¿sí? Sí creo que como parte de los desafíos que trae la modernidad, un montón de gente no le va a cerrar el ritmo de vida de estar
4 horas en el taco en Santiago, esperando en el auto, iba a decir, oye, me voy a vivir a un lugar más tranquilo y si voy a vivir a una granja de limones, por ejemplo, que es un cliente que tenemos eso, que tiene un máster, y se fue a vivir a su granja de limones, a trabajar en la granja de limones que había invertido, porque entendió que es mejor para su vida y la vida de su familia, ¿no? Yo creo que eso va a pasar, pero va a haber menos gente trabajando en la agricultura, hay mucho de robotización, muchos de los procesos manuales de la agricultura lo va a hacer un robot, lo cual está bueno porque es un trabajo que no le recomiendo a nadie, digamos. Interesante tu visión como insider, ¿no? Conociendo a las personas, que es lo más importante. Jairo, vamos un poco a la parte de economía circular, donde la agricultura regenerativa es una actividad fundamental. La hemos conversado en distintas instancias con distintas empresas también en Revolución Circular. Ustedes están colaborando, están desarrollando proyectos relacionados con esta nueva forma de hacer agricultura, o quizás vieja nueva forma de hacer agricultura. ¿Qué resultados han observado en términos de mejora en biodiversidad, salud del suelo y otros beneficios que puedas compartir con la gente que nos ve? Nosotros tenemos una paleta de 3 intervenciones. La primera es eficiencia, que es nuestro software, ayuda a los agricultores a decidir. La segunda es eficiencia con la infraestructura, que es ayudamos a los agricultores a pagar mejores técnicas de riego, como el riego tecnificado. Y la tercera es agricultura regenerativa, que es donde estamos escalando, ¿sí? Lo más divertido de la agricultura regenerativa es que tiene un pequeño impacto en el año 1, digamos, cuando haces la conversión ahí hay impactos en el agricultor, pero después de eso es todo positivo. O sea, económicamente es fantástica para el productor. Es muy raro que uno plantee modelos de agricultura regenerativa que no sean económicamente positivos. El tema es que todos los incentivos del sistema están para no hacerlo, porque algo que se nos pierde mucho y que es fácil de jugarlo al productor cuando uno lo ve es que los márgenes del negocio agrícola son bien finitos, digamos, sí, no es, es un margen finito y una vez alguien me dijo que algo que no me gusta, pero lo repito porque es una foto correcta, digamos. No estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. El agricultor es el conductor de Uber de la agricultura, digamos. La agricultura está tan rodeada de ciertas industrias que la hacen como una máquina, ¿sí? ¿Está? Y el agricultor se lleva un margen muy finito de esa máquina, digamos, ¿sí? Está un pedacito muy chiquitito y eso lo hace muy riesgoso, muy riesgoso, pues si es tan chiquito lo que va a ganar que si te arreglas para abajo, para arriba y le errás, entonces ese agricultor tiene muy pocos incentivos para cambiar, ¿sí? Y menos para cambiar, y esto está bueno que el público en general lo sepa, ¿no? A un sistema más variable. Porque cuando vos lo haces más vivo, el sistema, cuando te pasa a un sistema de agricultura regenerativa, lo que esencialmente pasa es que tu suelo está más vivo, ¿sí? Lo haces más variable. Lo haces con más variabilidad. Y un año puede empeorar, mejorar. En promedio y en casi todos los contextos es positivo económicamente, ¿sí? Pero sí implica más variabilidad. ¿Y qué es ese cargo de esa variabilidad? El agricultor que ya tenía los márgenes chiquitos, ¿sí? Y le seguimos cargando sobre el agricultor que de vuelta, que el que trabaja más y el que menos se lleva de la torta. Ese es parte de los desafíos de la economía circular y de esta lógica regenerativa, que es que hay que encontrar la forma de que el sistema redistribuya riesgos, porque si no las cosas no pasan, digamos, y bueno, y nosotros creemos que a nuestro modo y chiquitos somos una fuerza en esa dirección, ¿no? El objetivo de la economía circular es un cambio de conciencia, no tampoco ser romántico, y creo que es súper interesante que nos ayudes también a aterrizar esta realidad que se enfrenta en la industria, que la vemos en otras industrias también, pero necesitamos un cambio de conciencia para ir incorporando todas estas variables en el sistema y decir justamente la pregunta tal como tú la planteas: ¿quién se hace cargo de esto? Bueno, tenemos que buscar una forma, y por eso llamamos que es una transición hacia una economía circular. No tengo duda que la encontraremos. Y creo que parte de eso también, Jairo, son iniciativas como la que ustedes mismos están desarrollando desde Quilimo. Me encontré buceando en la información súper interesante que ustedes tienen en sus páginas, que desarrollaron una academia de riego. ¿Cómo contribuye esta iniciativa a la misión de Quilimo y qué impacto ha tenido en la educación de los agricultores, buscando también este cambio que quizás no solamente en los agricultores, tiene que ser finalmente en el consumidor final, en la industria que consume los productos de los agricultores? ¿Qué están haciendo desde la Academia de Riego? Hay un millón, y vos en este podcast entrevistás muchos de estos, ¿sí? Que son problemas
obvios a los que ya tenemos la solución. Entonces, decir, oye, que ser eficiente con el agua en la agricultura es un problema obvio. ¿Cómo soy más eficiente con el agua en la agricultura? Tenemos la solución. Hay 10 empresas que hacen gestión de riego, ¿sí? ¿Está? Y en esos problemas obvios vos lo que ves es un nivel enorme de frustración porque el cambio no pasa, digamos. ¿Sí? Tenés ese problema obvio y con la solución obvia y el cambio no pasa, ¿sí? Estamos todos ahí frustrados, che, oye, ¿por qué no separamos residuos? ¿Por qué no reciclamos más? ¿Por qué no tenemos packaging sustentables? ¿Por qué? Y generalmente cuando eso pasa, hay dos respuestas y dos razones por las que eso nos pasa. Incentivos. Los incentivos no están alineados y hay que mirar el sistema de una forma que los incentivos se alineen, ¿sí? Para todos. Porque no funciona el sistema donde va a alinear un incentivo para un pedacito. El sistema tiene que ser para todos. Y dos, educación, ¿sí? ¿Está? Y siempre la respuesta a ese problema de soluciones obvias que deberían haberse problemas obvios con soluciones presentes que no escalaron, siempre que te encontrás con esa situación, la respuesta es educación, incentivo y educación. Educación es lo que hacemos con la Academia Riego de Quilimo. La Academia Riego es una de las iniciativas de educación, de tecnología para el agro más grande del mundo. Hemos hecho como 220 webinars ya de diferentes temas que congregan a un montón de productores, más de 120.000, para que entiendan, para que aprendan mejores prácticas de riego, cuándo y cuánto regar, algo totalmente gratuito. Y es totalmente gratuito porque, no porque seamos una ONG, sino porque entendemos que ahí hay una oportunidad, porque mientras más entienden nuestros clientes lo valioso que es el agua y lo bien que se puede gestionar con muy poco, más probable es que usen nuestra herramienta, ¿sí? ¿Está? Y que se preocupen por el tema. Entonces, eh, esa respuesta de educación e incentivo vale para el 70% de los problemas que hablamos en este podcast que todavía no se resolvieron, porque la respuesta está ahí. Hay que alinear los incentivos y cómo educamos a los usuarios finales, los destinatarios. Y otra característica que también hemos visto en el desarrollo de este podcast, ya con más de 200 capítulos, es que, por lo menos desde la perspectiva, y aquí me pongo el sombrero de empresario y emprendedor, desde la perspectiva de las personas que estamos desarrollando economía circular, realmente lo que nos mueve la aguja es cuando vemos casos de éxito con datos reales y resultados reales. Y a lo que tú señalabas que se necesita también mostrar y alinear los incentivos. Yo creo que algo súper interesante es lo que ustedes han logrado, particularmente en comprometer 30 millones de metros cúbicos de agua en América Latina y llegar a beneficiar a más de 2.000 agricultores. Yo creo que eso automáticamente cuando uno lo ve desde la página de Quilimo, realmente uno dice, bueno, esto es posible y se está haciendo. ¿Y cuáles son las Pero metas? claro, Dime. yo vivo frustrado porque creo que es poco eso. Y no vivo frustrado, la verdad que estoy muy contento en mi vida, No pero lo me creo. frustro un día con que no es suficiente, porque lo peor que nos puede pasar a nosotros es que después de 10 años de trabajo las crisis hídricas sean las mismas. El foco de Quilimó y lo que viene para adelante es cómo movemos la aguja, ¿sí? Nosotros, Quilimo mío y de mis co-founders y de muchos colaboradores, hemos colaborado casi 7 años que trabajan con nosotros en Quilimo, y esto es casi el trabajo de nuestra vida, digamos, es nuestro aporte de la vida, digamos. Y y eso para nosotros tiene una significancia más grande, y no queremos que nuestro aporte de la vida sea eh, un 2% más de ganancia en un sistema financiero. Digamos. Queremos que nuestro aporte de la vida sea mover la aguja para las personas de verdad en el mundo, a escala global. Y eso es lo que se viene, ¿no? Cómo pasamos de estos 30, 40 millones de metros cúbicos comprometidos que tenemos a 300.000, ¿sí? Hasta que empiecen a realmente transformar la seguridad hídrica en una cuenca y que el que está en Santiago, o el que está en Ciudad de México, o el que está en Monterrey, o el que está en Tijuana, tenga su agua más garantizada por los próximos años, gracias a que nosotros transformamos cómo se usa el agua en esa cuenca. Y lo más divertido de todo es que tenemos yo de hacerlo. Realmente tenemos yo de hacerlo, ¿está? Y no es teórico ese yo, o tenemos la oportunidad está en la mesa, es cuestión de que lo hagamos bien o mal, ¿no? Nada más.
Completamente de acuerdo, Jairo. Pero como dijo Lao Tse, todo camino de 1000 millas comienza con el primer paso. Y por eso también, frente a esta de repente ansiedad que nos da a los empresarios y a los emprendedores, tenemos que también, como dice otro gran emprendedor, obsesionarnos algunas veces con la paciencia y entender que hay cosas que tienen que transitar hacia allá, pero estos resultados también mo- los motivan y nos motivan cuando vemos números reales. Eh, Jairo, señalaste la diferencia solamente dentro de Chile, dentro de un agricultor y otro, por diferencia educacional, etcétera, pero ustedes también se enfrentan a diferencias operando en distintas regiones de América Latina e incluso en Estados Unidos. ¿Qué desafíos y oportunidades han encontrado al expandirse a estas regiones tan diversas, donde ya no solamente la parte económica hace la diferencia, sino que hay algo cultural o tecnológico? Eso es súper desafiante y es una de las razones por la que no ha habido escala en tecnología para el agro, ¿sí? La tecnología para el agro es lo que vos ves que se invirtió muchísimo, ¿sí? Chile tiene 3 o 4 AgTech fantásticas que recibieron mucha inversión, Argentina también, Brasil también, Estados Unidos ni hablar, pero cuando ves los números reales de adopción de todas combinadas, la verdad que los números son horribles, ¿sí? Alguna le irá bien específicamente, pero en promedio los números son malos. Yo creo que una de las componentes de por qué eso es así, es porque hacer tecnología para el agro acarrea un un desafío extra al resto de las tecnologías. Y esto es que la heterogeneidad de usuarios es aún mayor, ¿sí? El ejemplo más obvio que damos es que en Chile nosotros tenemos un cliente que está a 2000 kilómetros del otro, ¿sí? Viven en planetas distintos. O sea, nada, ya, no tienen su mundo, su pensamiento, su educación, su sistema de vida, su lugar de vida, su campo, no tienen nada que ver, por más que produzcan el mismo cultivo. Eso se multiplica por N en el resto del mundo. Los productores del centro norte de México no se parecen al centro sur, o del oeste, y así, ¿sí? Entonces, algo que limita la tecnología para la agricultura y la escala en su adopción es esa, una base de usuarios profundamente heterogénea que si vos pensás en otras soluciones, no es la misma, digamos. Elegí cualquier tecnología, elijamos, qué sé yo, alguna app para pedir un auto para moverte en la ciudad, la que quieras. Si vas a hacer un corte demográfico, es el 99% de los usuarios son personas que viven en ciudades de más de 1,5 millones de habitantes. Y eso hace que ya tengan cosas en común esas personas, digamos. El agro eso no está. Y eso hace que la expansión territorial sea súper compleja, súper compleja. Y la forma en la que nosotros tenemos de verlo es, aunque nos cueste, porque sale plata, nunca escatimar en la territorialidad. Estar ahí presente, estar lo más cerca que podamos del agricultor, ¿sí? Porque si no entendés el territorio, si no entendés el lugar donde estás, no, te perdés de un millón de rugosidades que, qué sé yo, en Argentina tenemos, hay lugares donde si el productor riega un segundo, prende el equipo de riego una vez al mes, paga lo mismo que si lo prende todo el mes entero. ¿Sí? ¿Está? Eso cambia totalmente el incentivo del modelo. ¿Sí? ¿Está? Lo trastoca un montón. Entonces, entender ese eso en el territorio hace eh, que vos seas mejor, porque entendés el lugar, digamos, porque entendés qué va a tener sentido y lo que vas a hacer en ese lugar. Y en eso invertimos mucho tiempo, mucha plata y lo vamos a ir haciendo. Y la verdad que hemos tenido muchísima demanda para salir de Latinoamérica. Y Quilimo está haciendo algunas cositas fuera de Latinoamérica, pero con mucho cuidado. No porque no tengamos la ambición, no porque no tengamos el financiamiento para escalar está, acabamos de cerrar una ronda hace unos meses grande, sino porque si no entendés el territorio no entendés nada. Y es importante invertir el tiempo necesario para entender el territorio para que una vez que te expandís, te expandas parado sobre una realidad. Sí. Y eso es algo que estamos viendo desde la economía circular, entender el territorio, entender el negocio también, los nichos de negocio que se abren como tremendas oportunidades para los Para emprendedores. todos. Exacto, exactamente. Y en esa línea, Jairo, ¿cómo invitan a las empresas a unirse a estas iniciativas para reducir el desgaste de las cuencas hidrográficas en las zonas donde están operando? Las empresas se imitan solas, la verdad. Lo tienen medido, están súper asustados, entienden que hay un súper desafío ahí
y que no pueden dejar de invertir en el tema. Así que la verdad, el 70% de nuestros clientes llegaron no porque hicimos una iniciativa de marketing, sino porque se lo recomendó otro cliente, porque necesitan actuar en agua. El agua es un problema de esos problemas que, nada, son los dientes del tiburón. Te duele, te agarra y el dolor lo sentís, digamos. Y no es difícil de percibir ese dolor, que está claro. De vuelta, muy difícil. Hubo racionamiento de agua en Ciudad de México y lo vivieron todos. Mis colaboradores tuvieron racionamientos de agua de Quilimo, colaboradores de Quilimo en México tienen racionamiento de agua en su casa. El problema es que el agua no es abstracta, es material. Y eso hace que todos los actores tengamos muy claro que haya que hacer algo, digamos. ¿Sí? Y muy claro, y el cómo a veces lo discutimos, vamos y venimos, pero por suerte está habiendo una consolidación en el mundo alrededor del cómo. Y eso es importante. Y también en esta línea y hablando de los drivers relevantes en los problemas circulares, que son todos estos problemas frustrantes que se deberían haber solucionado y se solucionaron, yo creo que cómo hacemos sentir el dolor, ¿no? ¿Tá? Esconder la basura es una buena forma de hacer sentir el dolor. ¿Tá? Que le mandemos en un camión allá lejos y nadie la huele y nadie la vea. Y me parece que, nada, que nos ayuda a perder materialidad el desafío, ¿no? Está ahí. Y si nosotros perdemos materialidad, es difícil que tengamos los incentivos para cambiar. Y lo bueno del agua es que eso, nada, que te choca de frente. Absolutamente de acuerdo. Son los dientes del tiburón, definitivamente, como lo señalaste en esa metáfora súper, súper adecuada. Jairo, en el contexto actual que señalabas, ¿no? En este caso que nos comentaste de Ciudad de México, que ya tiene o ha tenido racionamiento de agua, y en esta crisis hídrica global, ¿qué desafíos ves como prioritarios para abordar en los próximos años desde Quilimo, desde la Fundación Quilimo, que además también están desarrollando un gran trabajo, pero cuáles son los grandes desafíos y cuáles son los grandes proyectos o siguientes proyectos que están desarrollando desde Quilimo? Crecer. Lo más valioso que tenemos es que cada dólar que vende Quilimo es $1 de impacto, medido tan bueno como impacto que hay otra empresa que está dispuesto a pagar por ello, ¿sí? ¿Está? Entonces eso, ¿cómo hacemos más? Más, creo que el desafío más grande es cómo hacer más. ¿Cómo mantener esto de que nosotros no vemos el escalamiento como una tesis curva, digamos, crecemos de acá y crecemos de allá, sino vemos el escalamiento como que no vemos como apretamos un botón y el software mágico que escala, sino vemos el escalamiento como yendo profundo al territorio, entendiendo a ese agricultor que vive en ese pequeño pueblo y al mismo tiempo haciéndolo globalmente, ¿no? Entonces, lo más desafiante que tenemos ahora es cómo combinamos esa profundidad con esa velocidad. No sé cómo lo vamos a resolver, pero lo más importante es que tenemos que resolverlo, porque esto que estamos haciendo hace falta. La localización, el pensar, el pensar global y actuar local. Yo creo que también es una de las grandes características de Sí, esta nueva pero era. está bueno eso, pero es uno de esos conceptos que es fácil de articular como concepto, pero anda a hacerlo. Claro, Anda a exactamente. hacerlo y de golpe estás en una región en México donde tu equipo lo para un retén, que no es de la policía, digamos, ¿sí? Entonces Exacto. todo se vuelve más complejo. Está todo sobre, y te toca un usuario que no es semi-analfabeto, sino analfabeto, no sabe leer ni escribir. Toda la dimensión territorial hace que cada cosa sea más compleja. El agua es siempre local y ese es nuestro desafío. Cómo escalamos bien rápido sin perder esa localización. Y bueno, y en eso estamos. Y las características latinoamericanas, como las que señalabas, ¿no? Seguridad, informalidad, que lo hemos visto transversal en todas las industrias cuando hablamos de economía circular, lleno de desafíos. Súper descendente, súper descendente. Jairo, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero te tengo que hacer una pregunta que le hago a cada uno de mis invitados y es, ¿qué mensaje le enviarías a las personas que nos están viendo y escuchando en toda América Latina y todos los rincones del mundo desde tu perspectiva personal y también desde tu experiencia como CEO y cofundador de Quilimo? A Quilimo le tomó, ahora lo estoy pensando, pero a Quilimo le tomó 7 años y 8 meses encontrar Product Market Fit, ¿sí? Yo a esa frase le agrego a Quilimo le tomó solamente 7 años y 8 meses encontrar Product Market Fit. Encontrar una solución que combine lo que combinamos nosotros, que es muchísimo impacto con muchísimo crecimiento, con grandes clientes que generan mucho valor para el mundo, toma tiempo, ¿sí? Y creo que casi todos los problemas de la economía circular toman tiempo, ¿sí? Entonces, mi primera recomendación es no se mueran, que no se mueran sus compañías, sobrevivir y aprender hasta que encuentren algo que mueva la aguja.
que es lo que nosotros tuvimos la suerte de encontrar, pero es que muchas otras compañías también tuvieron la suerte de encontrar. Gran mensaje, de nuevo, con los pies en la tierra para muchos de los emprendedores que nos están escuchando. Finalmente, Jairo, ¿dónde podemos invitar a las personas que nos ven y escuchan y que quedaron absolutamente motivadas con lo que nos contaste hoy sobre Quilimo a conocer más sobre la compañía y sus iniciativas? Nos pueden buscar en nuestro sitio www.quilimo.com. Pueden ir a nuestro LinkedIn, por ejemplo, donde acabamos de publicar un documental de cómo transformamos la vida de los agricultores en Latinoamérica, instalándole río tecnificado, y donde pueden seguir las noticias y novedades de la compañía. Y también me pueden buscar a mí y a los otros fundadores en LinkedIn, que cada tanto publicamos algo. Así es. Jairo, felicitaciones y muchísimas gracias por participar hoy en Revolución Circular, las puertas abiertas del podcast para ti y para todo tu equipo. Excelente, Peter. Gracias por la invitación. Un placer haber tenido esta conversa con vos. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.